Ante todo, muy buen día con todos. Mi nombre es Carlos Alexander Rivas Ríos. Soy alumno de la Maestría en Gestión Educativa y Docencia Universitaria de la Universidad Privada de Tacna. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es la evaluación virtual, sus orígenes y software libres. Eh, Primeramente tenemos que saber que la evaluación es una actividad esencial del proceso educativo y en ocasiones llega a ser la más necesaria para completar el proceso, los continuos desarrollos de estrategias de enseñanza apoyadas con computadoras digitales, proceso llamado como e-learning. Este proceso permite, permite que en una determinada época se aplique permanentemente. Esto es lo que ha pasado ahora. Por el tema de la pandemia, ha ocasionado que tanto las universidades y escuelas, colegios primarios, secundarios, tengan que pasar de una modalidad presencial a una modalidad virtual, cosa que no estábamos preparados. Pero las universidades y los colegios privados hicieron un esfuerzo. Ahora los docentes, para evaluar a los alumnos, van a tener que hacerlo virtualmente, usando la tecnología que ya existe en Internet, que diferentes empresas como Google ha creado para evaluar a los estudiantes. Tenemos cuáles son los propósitos de la evaluación educativa. La evaluación educativa es un proceso educativo que tiene diferentes propósitos. El más evidente es el de calificar el nivel de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, mismo que se realiza durante diferentes periodos de aprendizaje. Es decir, si en el alumno estudia 6 meses, se le va a evaluar 6 veces cada fin de mes. Es un ejemplo. La evaluación educativa pretende determinar qué tan bien están aprendiendo los alumnos. Y esto busca mejorar la educación a través de un adecuado aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Y esto también va a ayudar a los padres, directivos, educadores, a los mismos estudiantes, a que haya una retroalimentación. Luego, tenemos que darnos cuenta que la evaluación intenta medir el cambio, con la identificación del nivel de conocimientos logrados durante el proceso educativo y la observación del comportamiento en situaciones controladas, para confrontarlos con el desempeño esperado. En cuanto a las evaluaciones en los ambientes virtuales, existen diferentes formas para caracterizar un ambiente virtual. De manera general, un ambiente virtual es un modelo generado y operado en una computadora, que simula o reproduce un entorno real, en sus aspectos más importantes de acuerdo a la finalidad de su utilización. En el campo de la educación, los ambientes virtuales facilitan la comunicación de información textual, auditiva y visual, así como su registro temporal o permanente de manera sincrónica como de manera asincrónica. Tenemos características de esta educación, bueno, de esta evaluación virtual, ¿no? Primeramente tenemos que incentiva el desarrollo de destrezas importantes en los actuales entornos económicos y sociales, como son la comunicación, trabajo de equipo, pensamiento crítico, reduce el tiempo y costos al facilitar el uso de técnicas para evaluar a grupos más numerosos, posibilita el desarrollo de nuevas formas de evaluación y su integración con otras actividades y aprendizajes, así como una retroalimentación inmediata con los resultados. Ofrece también mayores oportunidades para practicar conocimientos y destrezas adquiridas. Pero aquí existe un principal problema, que es, que es característica de los ambientes virtuales, también de los presenciales, pero también existe un problema, este es un problema neto de los ambientes virtuales. Es algo relacionado con la confianza, fiabilidad, dado que se puede inducir al plagio. Lamentablemente, el profesor no va a tener el mismo control, no va a tener el mismo control que tiene en un aula presencial.
para controlar al estudiante que éste no plagie. Pero pienso que aquí depende solo del estudiante. El estudiante tiene que saber qué tipo de profesional va a ser, qué tipo de profesional tiene qué tipo profesional va a ser. Entonces, el estudiante no puede engañarse. Aquí no se engaña el docente, no se engaña a la universidad. Acá se engaña a uno mismo al inducir a estos plagios. Por eso, pienso que va a depender del propio estudiante. Obviamente, hay diferentes formas de controlar. Por ejemplo, he visto que algunos docentes indican que prendan la cámara web para ver al estudiante qué está realizando. Si está concentrado o está viendo algo más, ¿no? Pero, como les digo, va a depender del mismo estudiante. Ahora, antes de entrar a lo que es software libre, les quiero contar algo de historia. El software libre nace durante la década de los 60, 70 del siglo XX, de la mano del propio software. Durante esta época, cuando se adquiría un ordenador, el software venía como acompañante. Es decir, en esta época el software libre era considerado como un elemento que los vendedores de los grandes ordenadores aportaban a sus clientes. Con el paso del tiempo, la situación cambió. IBM en 1969 anunció que a partir de 1970 iba a vender su software por separado, lo que llevó a un descenso de los precios de los ordenadores y de sus componentes, y también a un aumento de la necesidad de un software más potente. Hubo gente que estaba dispuesto a pagar por este software dinero, es así como surgió la comercialización. El término del concepto software libre proviene del idioma inglés, pero ha sido aceptado por la Real Academia Española en la lengua. El software puede ser también libre como privado. En este trabajo nos vamos a concentrar sobre algunos software libres que he podido recabar, ¿no? El hecho de que el término software libre derive de inglés free software ha provocado muchas confusiones, debido a que el inglés free significa tanto libre como gratis. Este hecho ha provocado muchas interpretaciones sobre lo que realmente significa. Tenemos diferentes sistemas operativos. He elegido 3, que son netamente sistemas operativos de software para educación. Tenemos primeramente el sistema Scolinux Debian Edu. Este proyecto ha sido creado en Noruega por varios docentes y activistas y fanáticos de software libre. Es una combinación de la palabra noruega skole, que significa escuela, y Linux, Linux, que es el programa, es el sistema educativo, el sistema operativo libre que, hay en las computadoras, ¿no? Después tenemos el sistema Fedora Education Spin. El proyecto Fedora se trata de una asociación de miembros de la comunidad de software libre de todo el mundo, que trabajan para promover intereses de movimiento de la cultura libre. Este proyecto construye comunidades de software de código abierto y produce una distribución Linux llamada Fedora. Por último tenemos QEMU for Kids. Origen, se trata de un sistema operativo de escritorio diseñado para niños. Está basado en código abierto y también pertenece a Linux de escritorio. ¿Cuáles son las ventajas de este software, de este sistema educativo? De este software educativo. Tenemos diferentes ventajas. Primeramente, tenemos que existe la interdependencia de cualquier sector, privado o empresa. No está ligada a las condiciones del mercado impuestas por empresas de software que algunas veces presentan situaciones de monopolio. El software libre, al ser un dominio público, está siendo usado y depurado continuamente por desarrolladores
y usuarios del mismo que añaden y demandan constantemente nuevas funcionalidades. Después tenemos aspectos pedagógicos, puesto que el software libre da la posibilidad de disponer un código fuente, ofrece la oportunidad al docente de investigar con su alumnado cómo están realizadas las aplicaciones. Después tenemos, y por último tenemos el último ventaja, tiene altos niveles de seguridad y privacidad. Al disponer el código fuente se puede conocer el funcionamiento interno y encontrar y corregir posibles errores, fallos, etc. El software libre es más confiable y seguro que el privado. Las instituciones educativas suelen tener un gran número de ordenadores en el centro. La posibilidad de tener altos niveles de seguridad es una ventaja. También tenemos diferentes, podemos decir algunas desventajas. Por ejemplo, idioma. Lamentablemente, los software no se van a encontrar muchos programas no se van a encontrar en el idioma que uno desea. ¿Ya? Esto va a ser depende de las personas que hayan usado el software. Y como no se usa en todos los países, va a haber software muy buenos que lamentablemente no va a estar disponible para uno, al menos que uno sepa inglés o otro idioma. ¿Ya? Otro problema es el conocimientos técnicos. Uno de los principales problemas es que además de disponer el código fuente, modificar un programa requiere unos conocimientos técnicos que no todos los usuarios tienen. En el caso de la educación, esto es lo que suele suceder con los profesores. Lamentablemente, como no tienen conocimientos en computación, que un ingeniero sí puede tener tal vez, entonces esto dificulta el manejo de estos software. Campus virtual. Primero tenemos que saber qué es. Se puede entender que el campus virtual como una plataforma educativa, ¿sí? Educativa que utiliza la tecnología digital como medio de conexión entre todos los miembros y servicios de una comunidad universitaria y permite gestionar el conocimiento impartido y personalizar las estrategias de aprendizaje para cada integrante. Desde hace algunos años, las universidades están poniendo de manifiesto su preocupación por ofrecer enseñanzas más flexibles y de calidad, adaptando las demandas sociales y a las necesidades personales, incorporando recursos tecnológicos, tanto para la gestión, la investigación, como para la docencia. Tenemos diferentes herramientas de comunicación y colaboración tanto sincrónicas como asincrónicas, que actualmente se están utilizando. Y esto hace que el alumno se comunique directamente con el profesor mediante foros y el profesor responda la duda del alumno y quede registrado, cosa que el alumno, si algún día tiene la misma pregunta, puede revisar lo que está escrito y estudiar de allí, anotarlo. La educación a distancia es algo muy, muy ventajosa, porque a diferencia de una educación presencial, la educación presencial no se queda grabada. En cambio, la educación a distancia sí puede ser grabada y uno va a poder revisar la clase muchas veces y podrá estudiar mucho mejor. Primeramente tenemos algunas herramientas que tenemos, por ejemplo, tenemos los foros, son herramientas que permiten el intercambio de un mensaje durante el tiempo que dure un curso. Después tenemos los chats para el intercambio de mensajes entre los participantes. Tenemos el correo electrónico que permite leer y enviar mensajes. Servicio de presentación multimedia que permite compartir la diapositiva y uno exponer. Los blogs de asignaturas en los que el profesor publica noticias, prepara actividades, entre otros. Y por último tenemos los weblogs grupales en los que de forma grupal publican entradas relacionadas al tema establecido. Entonces, compañeros, este es un tema muy interesante, mucho por explorar y esperemos que esto no quede por el tema de la pandemia, sino que las universidades lo apliquen
permanentemente. Muchas gracias.